Bueno, aquí nos piden que calculemos el máximo común divisor de estas parejas de números. Para hallar el máximo común divisor, lo primero que hacemos es factorizar los dos números y luego vamos a tomar los comunes elevados al menor exponente. Es decir, si hay varias opciones, cogeremos la que tenga el exponente más pequeño. Empecemos por el primer caso. 10 y 15. Primero descomponemos el 10. Se divide entre 2, cabe a 5, se divide entre 5, cabe a 1. Y luego el 15. 15 se divide entre 3, cabe a 5, se divide entre 5, cabe a 1. Ahora escribimos los números. 10 es igual a 2 por 5 y por 1. 15 es igual a 3 por 5 y por 1. Ahora, para el máximo común divisor cogemos los comunes, pero comunes aquí solo están el 5 y el 1. Así que el máximo común divisor de 10 y 15, súper importante, esto se escribe así, es igual a 5. En el segundo caso, los números 12 y 20. Me ahorro la descomposición. 12 es igual a 2 al cuadrado por 3 y por 1. Y 20 es igual a 5 por 2 al cuadrado y por 1. Cogemos los elementos comunes, que son 2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Por tanto, el máximo común divisor de estos dos, de 12 y de 20, es 2 elevado al menor exponente, pero es al cuadrado en los dos casos. Así que es 2 elevado al cuadrado. Igualmente, para hacer el apartado C, 12 ya lo hicimos antes, es 2 al cuadrado por 3, y 18 es, como 18 es 6 por 3, podemos descomponer el 6 como 2 por 3, por tanto 18 es 2 por 3 al cuadrado. Ahora, el máximo común divisor de 12 y 18 es los comunes que son 2, que está en los 2, y 3, que también está en los 2. Así que los comunes 2 y 3. ¿A qué exponente? Al menor exponente que tengan. En el caso del 2 el menor exponente es 1, o sea que se queda así, y en el caso del 3 el menor exponente también es 1, o sea que se queda así. Por tanto, el máximo común divisor de 12 y de 18 es 6. En el caso de 5 y de 36. 5 es un número primo, por tanto 5 no admite descomposición en factores primos. 5 por 1. Y 36, pues esta hay que hacer a mano. Como acaba en número par, se puede dividir entre 2, 18 se puede dividir entre 2, 9 se puede dividir entre 3, 3 se puede dividir entre 3, 1. Por tanto, 36 es 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado y por 1, claro. Y ahora el máximo común divisor de 5 y 36 son los elementos comunes, pero comunes no hay ninguno. Aquí son 5 y 1, aquí son 2, 3 y 1. Por lo tanto, el único común que hay, en este caso, es el 1. Así que el máximo común divisor es 1. Cuando ocurre esto, que el máximo común divisor es 1, se dice que los números son primos entre sí. En el siguiente caso, en el E, tenemos el 15 y el 18. Estos son fáciles de factorizar. 15 es 3 por 5 y por 1. Y 18 es 3 al cuadrado por 2 y por 1. Por tanto, el máximo común divisor de estos números, de 15 y de 18, son los comunes, es decir, el 3, que está en los dos, elevados al menor exponente. En este caso, el menor exponente es ese. Así que el máximo común divisor de 15 y 18 es 3. En el siguiente apartado, en el F, factorizamos los números. 70 entre 2, 35. Entre 2 no se puede, entre 3, 3 y 5, 8 tampoco, entre 5 sí, porque acaba en 5,
35 entre 5 son 7, 7 es primo, 7 entre 7, 1. Y 90 se factoriza también, entre 2 son 45, 5 y 4, 9, se puede hacer entre 3, que es 15, se puede volver a hacer entre 3, que es 5, se divide entre 5 y cabe 1. Por tanto, 70 es 2 por 5 por 7 y por 1. Y 90 es 2 por 3 al cuadrado y por 5. Ahora, el máximo común divisor de 70 y 90 son los comunes, es decir, 2 y 5 llevados al menor exponente. Pero el exponente es el mismo, que es 1. Por tanto, el máximo común divisor es 2 por 5, es decir, 10. En el apartado G, 39 y 66. Factorizamos 39. Pues como 9 y 3 son 12, se puede dividir entre 3. 39 entre 3 son 13. Y 13 es un número primo. Así que solo se puede dividir entre 13 y me queda 1. El 66 lo dividimos, se puede dividir entre 2. A 33 se puede dividir entre 3. A 11 y el 11 es primo. Por tanto, 39 es 3 por 13. Por 13. Y 66 es 2 por 3 y por 11. El máximo común divisor de 39 y 66, tomamos los elementos comunes, que son solo el 3, elevados al menor exponente, es decir, elevado a 1. Por tanto, el máximo común divisor es 3. En el apartado H, 32 y 75, pues 32 se divide entre 2, 16 se divide entre 2, 8 entre 2, 4 entre 2, 2 entre 2, 1. Y 75 se descompone, 7 y 5 son 12 entre 3, la tercera parte de 7 son 2 y me sobra 1, que con el 5 hacen 15, la tercera parte de 15 es 5, 25 se divide entre 5, cabe a 5, y 5 entre 5 es 1. Por tanto, 32 es igual a 2 elevado a 1, 2, 3, 4 y 5. Y 75 es 3 por 5 elevado al cuadrado. El máximo común divisor de 32 y 75 son los elementos comunes, pero no hay ninguno común. Así que el máximo común divisor aquí es 1. Os recuerdo que el 1 siempre está presente. Estos números, 32 y 75, son primos entre sí. Por último, el apartado I, 100 y 150, pues 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado y por 1, y 150 es 3 por 5 al cuadrado y por 2, y por 1. Así que el máximo común divisor de 100 y 150 son los elementos comunes, que son el 2, el 5 y el 1. Es decir, 2 por 5 y por 1. Y ahora elegimos el menor exponente. En el caso del 2, aquí este exponente es 2 y este exponente es 1. Así que nos quedamos con este. 2 elevado a 1. Y en el caso del 5, pues 5 al cuadrado y 5 al cuadrado. Así que 5 al cuadrado. Por tanto, el máximo común divisor de 100 y 150 es 2 por 25, es decir, 50. Os recuerdo que si esta multiplicación es fácil de hacer, se hace de cabeza. Y si no se puede hacer, se deja así. Este resultado no es peor que este. O si lo quieres al revés, este resultado no es mejor que este. En la actividad 108 nos piden que calculemos el mínimo común múltiplo. Os recuerdo que el mínimo común múltiplo de dos números se obtiene primero factorizando y luego escogiendo los factores comunes
y no comunes, es decir, todos los que haya, y en caso de duda, cogemos el mayor exponente. Vamos con el primero, 8 y 20. Factorizamos 8, 8 es 2 al cubo por 1, y factorizamos 20. 20 es 2 al cuadrado por 5 por 1. Así que el mínimo común múltiplo de 8 y de 20 sale de elegir los comunes, que son 2 y 1, y los no comunes, que son 5. Siempre elevados al mayor exponente que haya. En el caso del 2, el mayor exponente es el 3, es decir, este de aquí, y en el caso de 5 y el 1, pues no hay duda. Así que esto es el mínimo común múltiplo. Si queréis lo podéis multiplicar, 2 al cubo es 8 y 8 por 5 son 40. 40 es el mínimo común múltiplo de 8 y de 20. En el segundo caso, 4 y 21. Bueno, 4 la factorización es muy sencilla, es 2 al cuadrado por 1, y 21 pues es 7 por 3. Están las tablas de multiplicar. El mínimo común múltiplo de 4 y 21 son los comunes, es decir, ninguno, y los no comunes, que son 2 al cuadrado, 7 y 3. Este resultado se puede dejar así, no hay ningún problema. También se puede multiplicar, porque 4 por 7 son 28, 28 por 3 son 84. 84 es el mínimo común múltiplo de 4 y de 21. En el tercer caso, 16 y 64. Factorizamos 16 entre 2 a 8, entre 2 a 4, entre 2 a 2, entre 2 a 1. Y factorizamos 64. 64 entre 2 a 32, entre 2 a 16, y a partir de aquí se repiten, ya lo hicimos aquí antes, entre 2 a 8, entre 2 a 4, entre 2 a 2, entre 2 a 1. Y los escribimos. 16 es 2 elevado a 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Y 64 es 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El mínimo común múltiplo de 16 y 64 es los comunes, es decir, 2, y los no comunes, no hay no comunes, elevado al mayor exponente, es decir, al 6. Por tanto, el mínimo común múltiplo de 16 y 64 es 2 elevado a 6. No hace falta calcularlo. Lo tenemos aquí escrito, es 64. En el siguiente apartado, 18 y 27. Bueno, 18 lo factorizamos entre 2 a 9, entre 3 a 3, entre 3 a 1, fin. 27 entre 3 a 9, entre 3 a 3, entre 3 a 1. Y ahora los escribimos. 18 es 2 por 3, 1, 2 al cuadrado, por 1, y 27 es 3 elevado al cubo, por 1. El mínimo común múltiplo de 18 y 27 es los comunes, es decir, 3, y los no comunes, es decir, 2, elevados al mayor exponente. En el caso de 2 no hay discusión, es el que hay, y en el caso del 3, pues aquí está elevado al cuadrado, y aquí está elevado al cubo, por tanto el que nos vale es este. Así que es 3 elevado al cubo por 2. Si queréis hacer la división, la hacéis, y si no, pues no hace falta. 3 al cubo es 27, 27 por 2 son 54. Bueno, 14 y 15. Con estos números pasa algo que ocurre siempre, y es que como 14 y 15 son números consecutivos, entonces son números que son primos entre sí. Y como son primos entre sí, entonces el mínimo común múltiplo de 14 y 15 es precisamente 14 por 15, es decir, 220.
Si no me creéis, podemos intentar hacerlo igual que lo hicimos antes. ¿14 es 7 por 2? 15 es 5 por 3. El mínimo común múltiplo de 14 y 15 es los comunes, que no hay ninguno, y los no comunes, que son todos, es decir, 7 por 2, por 5 y por 3. Es decir, 7 por 2, 14, 5 por 3, 15. Es decir, 14 por 15, 220. Esto es una propiedad que tienen todos los números consecutivos. En cualquier pareja de números consecutivos, el máximo común divisor es 1 y el mínimo común múltiplo es el producto de los números. En el siguiente caso, 25 y 12, bueno, 25 es fácil de factorizar, es 5 al cuadrado, y 12 también es fácil de factorizar, es 2 al cuadrado por 3. El mínimo común múltiplo de 25 y 12 es los comunes, es decir, ninguno, y los no comunes, es decir, 5, 2 y 3, elevados al mayor exponente, al cuadrado y a la 1. Esto se puede dejar así perfectamente. ¿Que no os convence? Bueno, esto es 300 y también está bien. Pero como decía antes, no es mejor resultado este que este. Los tres últimos apartados os los dejo aquí ya terminados. En el G el mínimo común múltiplo es 60, esas son las factorizaciones. En el H esas son las factorizaciones, el mínimo común múltiplo es 360, pero podríamos haberlo dejado perfectamente así. Y en el I esas son las factorizaciones y el mínimo común múltiplo es ese. No me molesta ni siquiera multiplicarlo porque así está perfectamente correcto. En este ejercicio nos piden el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Os recuerdo que el máximo común divisor son los factores comunes al menor exponente y el mínimo común múltiplo son los factores comunes y no comunes, los dos al mayor exponente. Empezamos por el primero. El primero, el apartado A. Hacemos las factorizaciones. 10 es igual a 2 por 5, 20 es igual a 2 al cuadrado por 5 y 100 es igual a 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. El máximo común divisor de 10, 20 y 100 son los elementos comunes, es decir, 2 y 5 elevados al menor exponente, que es 1 en los dos casos. Por tanto, el máximo común divisor es 10. El mínimo común múltiplo de 10, 20 y 100 son los comunes, es decir, 2 y 5, y los no comunes, que no hay ninguno, elevados al mayor exponente. El mayor exponente que hay es el cuadrado en ambos casos, al cuadrado y al cuadrado. Es decir, 4 por 25, que son 100. En el apartado B hacemos lo mismo. Tenemos 9, que es 3 al cuadrado. Después tenemos 18, que es 3 al cuadrado por 2. Y luego tenemos 15, que es 5 por 3. El máximo común divisor de 9, 18 y 15 son los elementos comunes, es decir, 3, elevados al menor exponente, es decir, a la 1. Por tanto, el máximo común divisor de estos tres números es 3. El mínimo común múltiplo de 9, 18 y 15 son los comunes, es decir, 3, y los no comunes, es decir, 5 y 2, elevados al mayor exponente. Es decir, en el caso del 3 al cuadrado, y en el 2 y el 5 se quedan como están. Y esto se multiplica y es 90. En el apartado C tengo la descomposición ya hecha. El máximo común divisor son los elementos comunes, que en este caso no hay ninguno, por tanto es 1. Si el máximo común divisor es 1, os recuerdo que estos números se decía que eran primos entre sí. Ahora,
El mínimo común múltiplo son los elementos comunes, que no hay ninguno, y los no comunes, que son 5 y 3, elevados al mayor exponente, es decir, el 3 al cuadrado y el 5 a la 1, es decir, 45, lo cual es lógico porque 45 es el producto de 5 por 9. En cuanto al apartado D, el máximo común divisor de estos números son los comunes, que no hay ninguno, por tanto volvemos a estar en el caso anterior. Estos números también son primos entre sí. Y por tanto el mínimo común múltiplo se hace cogiendo los comunes, ninguno, y los no comunes, que son 2, 3 y 7, elevados al mayor exponente. El 2, el mayor exponente que tiene es al cuadrado, y el 3 a la 1 y el 7 a la 1. Esta operación no hace falta hacerla, pero si os apetece hacerla, este producto es 84. En cuanto a los dos últimos, bueno, pues aquí tenemos las factorizaciones y empezamos a mirar. El máximo común divisor de estos tres números son los elementos comunes, en este caso el único común que hay es el 2, elevados al menor exponente. Así que el máximo común divisor de estos números es 2. Y el mínimo común múltiplo son los elementos comunes, que son el 2, y los no comunes, que son el 3 y el 5. Es decir, 2 por 3 y por 5, elevados al mayor exponente. El mayor exponente que tiene el 2 es al cuadrado, el mayor exponente que tiene el 3 es a la 1, y el mayor exponente que tiene el 5 es al cuadrado. Así que esto se puede dejar así, tal cual está, pero si lo queréis hacer, esto es 4 por 25, que son 100, por 3, 300. Y en el último, exactamente igual, tenemos aquí las factorizaciones. Ahora el máximo común divisor son los elementos comunes, que son el 2, que está en los 3, y el 3, que también está en los 3, elevados al menor exponente. El menor exponente aquí es este y este. Por tanto, el máximo común divisor 2 por 3 es 6. Y en cuanto al mínimo común múltiplo, pues tenemos los comunes, que son otra vez 2 y 3, y los no comunes, que es el 7, elevados al mayor exponente. El mayor exponente de 2 es al cubo, el mayor exponente de 3 es al cuadrado y el 7 no tiene exponente. Esto se puede dejar perfectamente así. Y si queréis hacer las operaciones, esto es 8 por 9 por 7, es decir, 8 por 9 es 72, 72 por 7, no lo sé, no tengo ganas de hacerlo. Así que así se queda. Bueno, aquí nos piden que decidamos si las parejas de números son primos entre sí. Recordad que dos números son primos entre sí si su máximo común divisor es 1. Así que lo que vamos a hacer es calcular el máximo común divisor y ver si son o no primos entre sí. Empezamos. En el caso A, 12 es 2 al cuadrado por 3 y 15 es 5 por 3. El máximo común divisor de 12 y 15, recordemos que son los comunes elevados al menor exponente. Aquí ahora mismo comunes solo hay el 3 y elevados al menor exponente pues cualquiera de los dos porque está elevado a 1. Es decir, esto es 3. Por tanto, como 3 no es 1, estos dos números no son primos entre sí. En los apartados B y C ya tenemos la descomposición hecha. 15 es 3 por 5, 49 es 7 al cuadrado. El máximo común divisor son los elementos comunes elevados al menor exponente. Pero aquí comunes no hay ninguno. 3 por 5 y 7 al cuadrado. Así que el máximo común divisor es 1. Por tanto, estos sí son primos entre sí. En el apartado C nos ocurre lo mismo. Para el máximo común divisor cogemos los comunes elevados al menor exponente, pero aquí comunes no hay porque son 3 y 5 y aquí es 2, así que 1. Por tanto, estos también
son primos entre sí. En el apartado D, el máximo común divisor, como tenemos que tomar de 22 y 21, pues bueno, como son dos números consecutivos, ya sabemos por un ejercicio anterior que este máximo común divisor es 1. Pero si esto nos convence, podemos pensar en lo de siempre. Elegimos los comunes al menor exponente, pero comunes no hay ninguno, porque aquí son 2 y 11, aquí 3 y 7, así que el máximo común divisor es 1 y por tanto son primos entre sí. Aquí el máximo común divisor de 42 y 36 son los comunes, es decir, 2 y 3, elevados al menor exponente, es decir, 2 por 3, es decir, 6. Por tanto, no son primos entre sí. Y en cuanto al f, calculamos el máximo común divisor de 39 y 52, que son los elementos comunes, es decir, 13, elevados al menor exponente, es decir, 13. Por tanto, tampoco son primos entre sí.